Bienvenidos a Unboxing. Hoy vengo a presentaros el nuevo Motorola Moto G. Bueno, como ya sabéis, en el IFA 2014 se ha presentado el nuevo Motorola Moto G, una nueva versión del antiguo Moto G, muy similar en especificaciones, pero con algunas mejoras. Como ya es costumbre, pero para aquellos que no lo sepáis, os comento que en la descripción del vídeo tenéis un índice temporal que os permite ir al apartado del vídeo que más os interese, ya sea la pantalla, el sonido, la cámara, el rendimiento o lo que sea, ¿vale? Vais pinchando en el apartado que os interese y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no queréis. Pues como veis, lo primero que nos encontramos nada más abrir la caja es el teléfono. Vamos a dejarlo apartado de momento. Y cuando abrimos la caja, igual que en la versión anterior, nos encontramos solamente con el cable USB micro USB para poder cargarlo y los manuales de instrucciones. Sobre el cable USB, es decir lo mismo que ya comenté en la versión anterior del Moto G y del Moto E. En Europa viene solo con un cable USB, en Latinoamérica muy probablemente traerá el cargador y no traerá el cable USB, ¿vale? Solamente cargador de corriente. Lo sepáis, que luego normalmente siempre alguien comenta que es que él ha venido con cargador y tal. Bueno, que sepáis que depende en qué país, puede venir con cable USB solo o con cargador. Bueno, ahora sí vamos con el teléfono y lo primero que vamos a hacer es quitarle el protector de pantalla. Y aquí tenemos el Motorola Moto G de 5 pulgadas. Bueno, en cuanto a cuestiones estéticas, el nuevo Moto G nos recordará muchísimo a la versión anterior. Frontalmente son muy parecidos, con la diferencia de que este tiene un par de bandas metálicas que se corresponden con el altavoz y el micrófono. Personalmente este tipo de estética no me convence demasiado, también lo tiene el Moto E y también lo tendrá el nuevo Moto X, pero ya os digo, personalmente no me convence, aunque esto es una cuestión de gustos. Otra de las diferencias más notables es que, como podéis apreciar, el nuevo Moto G tiene una pantalla de 5 pulgadas, lo que lo hace bastante más grande que la versión anterior. Si lo comparamos en tamaño, por ejemplo, con un Nexus 5, pues podemos apreciar que es incluso más grande que este. No mucho, pero es un poco más grande que el Nexus 5. Así que bueno, que sepáis que es un teléfono bastante grandecito comparado con su versión anterior. La parte trasera sí que es bastante similar al antiguo Motorola, tiene el logotipo ya bastante común de Motorola, un poco más grande ahora. También tiene la carcasa algo gomosa, que está muy bien para el agarre, y como veis también es algo curva, lo que lo hace muy agradable al agarrarlo con la mano y bastante ergonómico. En el lateral derecho nos encontramos con los botones de volumen y power y embellecidos en color metálico. El lateral izquierdo es completamente liso, no tiene nada. En la parte superior y centrado tenemos el jack 3,5 mm para los auriculares y el micrófono de cancelación de ruido, y en su parte inferior el micro USB. Si abrimos su tapa trasera nos encontramos con una sorpresa muy agradable, y es que cuenta con Dual SIM y además slot para tarjeta micro SD, una función que la versión anterior no tenía y que se echó bastante en falta por muchos usuarios. Al igual que la versión anterior, la batería no es extraíble. La cámara es otro de los aspectos que ha mejorado considerablemente con respecto a su versión anterior, teniendo ahora una cámara frontal de 2 megapíxeles en lugar de 1,3 y una cámara trasera de 8 megapíxeles en lugar de la de 5 antigua. Además va acompañado, por supuesto, con un flash LED. El nuevo Moto G ha crecido desde las 4,5 hasta las 5 pulgadas de pantalla y mantiene la misma resolución HD de 1280 x 720 píxeles. También habría que destacar que su densidad de píxeles se ha visto un poco reducida, quedando por debajo de los 300 píxeles por pulgada que solemos estar acostumbrados. En este caso se queda en 294 ppi. También me gustaría decir que a pesar de su bajada en la densidad de píxeles se ve bastante bien, yo no he tenido ningún problema. De hecho, los colores, el contraste y demás de la pantalla me parecen excelentes, están muy bien conseguidos. Y tengo que decir también que a la luz del sol, aunque el brillo no es estupendo, como por ejemplo el Xperia Z2 o el Galaxy S5, que son teléfonos de gama alta, sí que se ve bastante bien, se ve considerablemente bien y se puede trabajar con él a la luz del sol sin grandes problemas. Es una chica. Tomás. Todo empezó a ir mal cuando tú apareciste. ¿Y si nos han enviado aquí por algún motivo? Las puertas no se cierran. Ya están aquí. El nuevo Moto G cuenta con un par de altavoces estéreo que tienen bastante buena calidad. Ya os decía anteriormente que no me gusta precisamente mucho su estética, pero sí que su colocación está bastante bien en la parte frontal, lo que hace que no se bloquee cuando lo dejamos sobre la mesa y podamos ver, por ejemplo, una película perfectamente agarrándolo así, o jugar un juego o lo que sea. El sonido es de muy buena calidad, un poco mejor incluso que la versión anterior al ser estéreo, y también tiene un volumen bastante alto.
En cuanto a software, si vamos al apartado de ajustes, podemos comprobar que el nuevo Motorola Moto G viene con la última versión de Android, la versión 4.4.4 KitKat. Una de las cosas que más me gusta de Motorola es precisamente que su interfaz es prácticamente Android puro. Tiene todo lo mismo que encontraríamos en un Nexus, con la única diferencia de que tiene algunas pequeñas aplicaciones que Motorola incluye, por ejemplo, para pasar tus datos de tu antiguo teléfono al nuevo y alguna pequeña aplicación de asistencia, pero en esencia es Android puro. Podéis ver la barra de notificaciones clavada al Nexus, todo exactamente igual, podemos ver todo el cajón de aplicaciones. Incluso podéis ver que en este caso tenemos un launcher que no tiene Google Now aquí, pero dicen desde Motorola que lo van a incluir. De cualquier manera, si vosotros lo queréis, os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Se instala, ¿vale? Como una APK normal y luego venís a inicio y marcáis Google Now Launcher y ya tenéis aquí el launcher de Google Now, ¿vale? Es completamente compatible, por supuesto, la única diferencia es que no lo trae de fábrica. Otra cosa de gran importancia para muchos usuarios son las actualizaciones. Ya sabéis que hay muchas marcas que no actualizan mucho incluso sus buques insignia. En el caso de Motorola tenemos la ventaja de que actualiza muchísimo todos sus dispositivos, dado el caso incluso de que el año pasado se actualizó el Moto X antes que los teléfonos Nexus a la versión más reciente. De modo que podéis estar tranquilos en ese sentido porque vais a recibir incluso la versión de Android L que va a salir en los próximos meses. Si hablamos de rendimiento, el nuevo Moto G es muy similar a la versión anterior porque lleva el mismo hardware, en este caso un procesador Snapdragon 400 a 1,2 GHz, acompañado de una GPU Adreno 305 y 1 GB de RAM. Tengo que decir en cuanto a rendimiento que el Moto G es el teléfono que más me ha sorprendido este año en relación calidad-precio. Estamos hablando de un teléfono de 180 euros, un precio muy reducido, con un rendimiento no solamente por el hardware que lleva, que está bastante bien, sino por el software, por la optimización que Motorola ha hecho y ha conseguido con este teléfono. Tengo que decir que, por ejemplo, cuando yo saco el teléfono de la caja, lo primero que hago, con cualquiera, ¿vale?, de que recibo, siempre es instalarle rápidamente un montón de aplicaciones. No paro, ¿vale? Yo abro la Play Store y empiezo a descargar juegos, empiezo a descargar Facebook, Twitter, CPUZ, AnTuTu Benchmark y un montón de aplicaciones. Normalmente cuando son teléfonos de gama media yo noto cómo va bajando el rendimiento y cómo a veces se queda un poco atascado y tengo que esperar un poco para seguir instalando, cosa que con los teléfonos de gama alta no pasa. En el caso del Moto G es igual que un teléfono de gama alta, de verdad que me sorprendió muchísimo la capacidad de respuesta, de gestionar las aplicaciones, de moverse rápido entre ellas, de descargar sin ningún problema, sin que se atasque, que puedas hablar por ejemplo por WhatsApp mientras que estás haciendo otra cosa sin tener tirones de ningún tipo. La diferencia que vais a notar, obviamente, al ser un hardware un poco más reducido, con menos RAM y con menos procesador, es que si jugáis a juegos de alto rendimiento gráfico, notaréis que obviamente la fluidez, los FPS van a ser más reducidos que en un teléfono de gama alta. También notaremos quizás que el nivel gráfico, los gráficos van a reducirse un poco para optimizarse y adecuarse a este procesador. Pero funciona muy bien. Cualquier juego que encontréis en la Play Store lo vais a poder jugar en este nuevo Moto G. Además, gracias a su mayor pantalla lo vais a disfrutar más y mejor que en la versión anterior. Y bueno, puedo deciros que yo he quedado muy contento con el rendimiento. De verdad sorprendente lo que consigue Motorola en un teléfono de gama media. La optimización, os puedo asegurar que con un teléfono como este, el 99% de los usuarios quedaría contento en cuanto a rendimiento. Os aseguro que es poca la diferencia que encontraréis entre un teléfono de gama alta y la que encontráis en el Moto G. Espectacular en ese sentido, chapó por Motorola. Su cámara frontal es de 2 megapíxeles, mientras que su cámara trasera es de 8 megapíxeles con flash LED. Su cámara frontal no es que sea ninguna maravilla, pero para hacer algún selfie esporádico o alguna videollamada sí que nos servirá. La interfaz de la cámara es muy similar, por no decir idéntica, a sus versiones anteriores, ¿vale? Tenemos el típico disco que se despliega aquí deslizando desde la izquierda y bueno, aquí tenemos pues el modo HDR que se puede poner tanto en automático como activado o desactivado, la activación del flash, el modo de grabación de vídeo, incluso el slow motion. Os recuerdo que el nuevo Moto G graba hasta 720p, ¿vale? El vídeo en HD y slow motion también en 720p. Podemos hacer, por supuesto, alguna fotografía panorámica y poco más. La verdad es que el Moto G nos ofrece una interfaz de la cámara que nos ofrezca muchas posibilidades, pero bueno, es bastante sencillo. Realmente yo creo que para la mayoría de usuarios al final lo que prima es la sencillez a la hora de hacer una foto, que es tan sencillo como hacer un clic en la pantalla. Además, con este pequeño anillo de enfoque, pues podemos elegir el punto donde queremos enfocar. Obviamente, para que se haga el enfoque donde queramos. Para que esto sea así, tenemos que activar o desactivar esta función, así de sencillo. ¿Qué fallos le he encontrado yo a esta cámara? Le he encontrado el mismo fallo que tiene el Moto E, el mismo fallo que tenía el antiguo Moto G y sigue teniendo este nuevo Moto G.
Cuando hacemos un macro y nos acercamos demasiado le cuesta muchísimo enfocar. Las fotos salen mucho mejor que en su versión anterior. Si veis las fotos que estoy dejando en pantalla, veréis que la nitidez de las fotos es mejor, la luminosidad se nota también que es mejor, la calidad de la foto en general, y bueno, se nota que es un mejor sensor de 8 megapíxeles que en esta ocasión sí que nos ofrece mejor calidad de imagen. El único problema, como os decía, es que es difícil enfocar de cerca. Cuando os ponéis muy cerca, por ejemplo, para hacerle una foto a una flor, le cuesta. Llega a enfocar, pero tenéis que enfocar más lejos, luego acercaros un poco, así hasta que conseguís que enfoque. De modo que, bueno, no es que sea imposible hacer los macros, podéis ver en pantalla fotos de flores, de hecho, bastante buenas, pero bueno, que sepáis que cuesta un poco, hacer las fotografías macro son un poco más complicadas. Por lo demás, el modo HDR, muy contento con él, funciona bastante bien y la calidad de la foto muy aceptable. Se nota aquí, por supuesto, la mejoría con respecto a su versión anterior. Bueno, hablemos de la batería, que es uno de los puntos que más os interesan siempre, y en este caso tenemos que decir que el nuevo Moto G mantiene la misma batería que su versión anterior, de 2070 mAh. En este caso, al haber aumentado el tamaño de pantalla, sí que vamos a notar obviamente que se reduce un poco el rendimiento. Yo tengo que decir que he podido llegar siempre al final del día, pero dependiendo del uso, pues bastante justito en algunas ocasiones. Por ejemplo, con un uso intensivo, que suelo darle yo bastante al teléfono, podéis ver que llego hasta el final del día, 16 horas continuas y unas 3 horas de pantalla. Se puede hacer un poco más, ¿vale? Cuando hacéis un uso un poco menos intensivo, más moderado, podéis llegar a 3 horas y media de pantalla, que no está nada mal para una batería de 2070 mAh, ¿vale? Hay que decir que es menos batería que la que tiene un Nexus 5 y tiene la misma pantalla, así que está bastante bien. Obviamente una resolución más pequeña también nos ayuda a que el consumo sea menor. Tened en cuenta que yo le hago un uso bastante intensivo, quizá con un uso más moderado sí que podéis llegar incluso a los 2 días de uso. Destacar también que su batería no es extraíble, por lo tanto no podremos llevar una de repuesto en el bolsillo, por ejemplo. En cuanto a almacenamiento, al igual que el año pasado, contamos con dos versiones, una de 8 y otra de 16 GB. Hay que decir que yo en este caso tengo la versión de 8 GB y libres para el usuario quedan 5,5. En la versión de 16 probablemente queden unos 12 libres para el usuario, es bastante. Fijaos que es una capacidad bastante amplia que a mí me ha permitido instalar juegos como Asphalt 8, como Modern Combat también lo permitiría sin ningún problema, Beach Boogie Racing o cualquier otro así, ¿vale? Permite juegos de alta calidad sin ningún problema. También hay que destacar que a diferencia de su versión anterior, el nuevo Moto G cuenta con slot para microSD. Es una característica que se demandó muchísimo por los usuarios, desde Motorola lo han escuchado y ya tenemos implementado aquí el slot para microSD, con el cual podremos aumentar la memoria considerablemente para meter fotos, para meter vídeos, películas o lo que queramos. En cuanto a conectividad, hay que destacar que este teléfono es Dual SIM, lo que nos va a permitir tener dos micro SIM, una por ejemplo personal y otra del trabajo, que es lo que yo por ejemplo estoy utilizando en los últimos días. Yo lo he estado utilizando y os puedo asegurar que funciona muy bien. La única diferencia es que cuando vayamos a llamar a alguien, a la hora de llamar nos va a preguntar si por la SIM 1 o por la SIM 2, y al recibir una llamada también nos va a indicar si entra por SIM 1 o por SIM 2. De esta forma distinguiremos a qué número nos están llamando. Por supuesto, el nuevo Moto G también cuenta con Wi-Fi Bluetooth 4.0, pero no cuenta con NFC. Igual que su versión anterior, pues carece de esta funcionalidad. Y otro punto flojo que hay que destacar del nuevo Moto G es que no tiene soporte LTE. Veis que tiene soporte 3G o 2G, no llega al 4G. Ya sabéis que hay una versión especial del Motorola antiguo, del año pasado, que es el Moto G 4G, y ese sí que tiene soporte LTE. Pero en este caso, pues desgraciadamente, no contamos con este tipo de soporte, ¿vale? Para aquellos que os sea muy importante, tenéis que tenerlo en cuenta. Me gustaría destacar que el nuevo Moto G también cuenta con radio FM, una función que incluso muchos teléfonos de gama alta no incluyen. Pues bueno, aquí sí que la tenemos, simplemente tendríamos que conectar unos auriculares aquí en su parte superior para que hicieran de antena y listo, y ya podríamos utilizar la radio FM, que funciona perfectamente. Por último, destacar que también cuenta con soporte OTG. Para ello necesitamos utilizar un cable como este, un cable USB OTG, y una vez conectado podríamos enchufar aquí un ratón, un teclado, un mando o lo que sea, ¿vale? Veis que ya puedo controlar el teléfono desde este ratón. También destacaría que podemos enchufar un pendrive como este de aquí. Para acceder al contenido simplemente entraríamos a un administrador de ficheros como Astro y le damos aquí arriba a USB Disk. Y ya estamos dentro de este pendrive y podemos llevar aquí películas, música, lo que queramos y reproducirlo directamente desde el propio pendrive. Por si os interesa cualquiera de estos accesorios, os dejaré un enlace en la descripción del vídeo.
En cuanto al precio y dónde comprarlo, deciros que lo podéis encontrar en Amazon por un precio de 179 euros para la versión de 8 GB y 199 para la versión de 16 GB. Recordad que tiene slot micro SD y por lo tanto, aunque compréis la versión de 8 GB, podéis ampliarla siempre para tener fotos y vídeos en la micro SD. Es importante que tengáis en cuenta eso porque si no vais a instalar muchos juegos, realmente no necesitaréis a lo mejor mucho espacio. Por supuesto, como siempre, os dejo los enlaces para comprarlo en la descripción del vídeo. Como conclusión, yo diría que estamos ante uno de los mejores teléfonos en relación calidad-precio y el mejor de gama media sin ninguna duda. Motorola, una vez más, da un golpe sobre la mesa y nos presenta un teléfono excepcional, con un rendimiento de gama alta prácticamente a un precio de gama media. Hay que decir que obviamente el hardware es un poco más reducido, un procesador más escueto, pero el rendimiento es muy bueno, podéis jugar a cualquier juego del mercado. Tiene una pantalla ahora más grande para disfrutar mejor del contenido multimedia. Podéis jugar a cualquier juego, como habéis podido apreciar, sin ningún problema. Han añadido una mejor cámara de 8 megapíxeles y además tenemos slot micro SD para tener ahí nuestras fotos, nuestras películas o lo que queramos. Es sin ninguna duda el mejor teléfono que podéis encontrar, por ejemplo, para regalar estas navidades. Si queréis gastaros unos 200 euros o menos, Moto G, ni lo penséis. Os puedo asegurar que no vais a encontrar nada mejor por este precio. La experiencia de usuario es buenísima y también destacar las actualizaciones. Recordad que Motorola actualiza casi a la vez que Google, incluso alguna ocasión ha actualizado antes. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido útil y os haya ayudado a conocer un poco mejor este nuevo Motorola Moto G 2014 y si ha sido así, por favor no olvidéis darle a me gusta, que ya sabéis que eso a mí me ayuda muchísimo y no cuesta nada, y suscribiros al canal para estar al día de muchos más análisis como este, de más novedades sobre este Moto G o sobre cualquier otro teléfono de este año. Si os queda cualquier duda referente a este teléfono o lo que sea, podéis dejármelo en los comentarios y también podéis dejármelo a través del foro. Recordad que podéis seguirme a través de las redes sociales Twitter, Facebook y Google+, donde estaréis al día de noticias, de filtraciones, de sobre todo muchos sorteos que últimamente estamos organizando a través del foro, así que estad pendientes. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.